Buen día, compañeros. Mi nombre es Valeria Hernández. Pertenezco a la Jurisdicción Sanitaria Naucalpan, a la Unidad Médica Móvil Vicente Guerrero, y el día de hoy vamos a hablar acerca del llenado de hoja diaria. Es importante recalcar que el registro de hojas diarias se lleva a cabo en todos los establecimientos de salud, sin importar que sean rurales o urbanas, tanto en hospitales como en consulta externa o en unidades móviles. Tenemos que llevar todos el registro de hoja diaria y estas ya vienen estandarizadas, ¿ok? Este llenado se hace por diferentes formatos e informes y se hace de manera individual por parte de quien otorga la consulta. Entonces, quien otorga la consulta es el responsable de reunir, concentrar, recopilar y entregar el informe mensual, como es el SWIBE o el SIMBA, ¿no?, que actualmente llevamos. De aquí vamos a sacar toda esa información para poder plasmarlo en los informes mensuales que se requieran llenar. Finalmente, toda esta información que se saque de las hojas diarias va a ser integrada para las estadísticas nacionales, las cuales son difundidas en el ámbito nacional a través del anuario estadístico de la Secretaría de Salud y boletines. Hay que recordar que todas estas estadísticas y toda esta información que nosotros otorguemos a través del llenado de las hojas diarias nos va a servir para la toma de decisiones, ¿ok? Y para ver los puntos rojos que se llegaran a tener en nuestra población y así actuar de una manera adecuada y oportuna. Los contenidos de información del SIS van en apego al marco normativo, el cual está integrado por el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud en su artículo 24, el cual menciona acerca de coordinar el sistema de información estadística de la Secretaría y del Sistema Nacional de Salud, elaborar, difundir y vigilar la normatividad para los procesos de diseño, captación, integración, procesamiento y difusión de la estadística en salud. También tenemos, de conformidad con el artículo 7, fracción décima de la Ley General de Salud, la cual promueve el establecimiento del sistema de salud de información básica en materia de salud. También tenemos a la norma oficial mexicana número 35 en materia de información de salud, la cual tiene por objeto establecer aquellos criterios y procedimientos para la producción, captación, integración, procesamiento, sistematizar, evaluar y divulgar la información en materia de salud. Y prevé que la Secretaría de Salud es el órgano normativo y rector del Sistema Nacional de Información en Salud y del Sistema Nacional de Información Básica en materia de salud. El SINAIS, el cual es el Sistema Nacional de Información de Salud, es la herramienta para diagnosticar la situación sanitaria del país. Esto para planificar y tomar decisiones oportunas basadas en evidencia. Todo esto es basado en la información que nosotros coloquemos en todos los registros, en todas las hojas diarias y en los informes. Tenemos que el Sistema Nacional de Información de Salud está basada en normatividad y coordinación y difusión y uso. Y ve temas como población y cobertura, servicios otorgados, daños a la salud, recursos humanos físicos, materiales y financieros. Contamos también con la Dirección General de Información en Salud, la cual va a estar encargada de generar información en salud a través de sistemas de información electrónicos, administrar el padrón general, coordinar el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades y promover y vigilar el adecuado uso de las clasificaciones internacionales, presidir el Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud en el marco del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, establecer los formatos de certificado de nacimiento, defunción y muerte fetal, versión impresa y electrónica, certificar el cumplimiento de la norma 024, la cual es la de los sistemas de información de registro electrónico para la salud, intercambio de información en salud,
Esta norma es importante que la tengamos en mente porque ahorita por las situaciones y por el avance de tecnologías, pues mucho de toda la información, expedientes o ese tipo de cosas ya se manejan por medio de registros electrónicos. Se encarga también de generar el diagnóstico y implementación de expediente clínico electrónico, como ya lo habíamos mencionado, todo con base en esta norma, coordinar la elaboración de guías de intercambio de información en salud y, muy importante, difundir la información en salud generada a través de los medios digitales. Bueno, vamos a empezar hablando acerca de la hoja diaria, ¿ok? Generalmente la hoja diaria lo llenan los médicos, pero ahorita vamos a ver todos los rublos y todas las materias con las que cuenta La hoja diaria de consulta externa va a tener como objetivo captar la información de las atenciones otorgadas en este servicio, en el de consulta externa, y va a estar conformada por 9 apartados principales: fecha de atención, datos de identificación de la unidad, prestador de servicio y paciente. Los diagnósticos, en esta hoja podemos poner hasta 3 diagnósticos y la relación temporal por motivo, es decir, si es primera o segunda vez que viene a la consulta por ese diagnóstico, qué tipo de cobertura tiene el paciente, salud reproductiva. Este es un punto importante que vamos a ver también más adelante porque hay que recordar que también contamos con una hoja de planificación familiar, entonces no hay que confundir. Más adelante vamos a explicar y ya desglosar estos 9 apartados mejor, ¿no? La relación temporal para otros eventos, salud del niño, promoción de la salud y otras acciones. Este es el formato de la hoja diaria de consulta externa. Se los puse aquí para que se vayan familiarizando, aunque bueno, muchos de nosotros ya las manejamos. Y ahorita vamos a ir desglosando cada rublo. Es importante recordar que este formato es de uso obligatorio, así como su registro en toda consulta realizada. Es decir, cada consulta, por pequeña que sea, por rápida que sea, debemos de llenar este formato, ¿ok? Es de manera obligatoria. Este formato ha sido diseñado para que los prestadores del servicio contemos con una herramienta de registro que recoja todas las actividades que hacemos durante la consulta, desde el punto de vista administrativo y de vigilancia epidemiológica. Es decir, nos facilita a nosotros para que así no se vaya nada de todas estas acciones y de todo el trabajo que estamos haciendo y lo podamos registrar en los informes mensuales, y también ayuda mucho al que se haga una adecuada vigilancia epidemiológica y se puedan establecer acciones oportunas. Y como ya les había mencionado, este formato debe ser llenado por la persona que va a brindar la consulta como servicios finales a la población. Aquí vamos a registrar y reportar todas las consultas otorgadas en el día, todas aquellas que se llevan a cabo en la consulta externa, a excepción de las consultas odontológicas, salud mental y de planificación familiar. Estas cuentan con sus hojas y sus formatos aparte. Entonces, odontología tiene su formato, salud mental su formato y planificación familiar su formato. En esta presentación vamos a ver más adelante la odontológica y planificación familiar. Salud mental no lo vamos a tocar por el momento porque es un formato que nosotros no usamos de manera regular. Esta hoja de consulta va a ser válida siempre y cuando todas las consultas cuenten con fecha de atención, datos del prestador del servicio, datos del paciente y al menos un diagnóstico, es decir, el motivo por el que viene. Para el llenado es muy importante escribir con tinta, con letra molde, sin abreviaturas, no usar tintas de gel ni pluma fuente, plumón o similares porque pueden desaparecer con el tiempo. Es importante que estos 3 puntos los tengamos muy en mente porque estos 3 puntos son iguales en el llenado de cualquier tipo de hoja diaria. La persona que llene la hoja diaria es el responsable del contenido y es por eso que la información tiene que ser completa y veraz. En la parte inferior de cada celda vamos a tener una referencia, la cual si es gris
hay que registrarse una X o anote el dato que está solicitado, según la instrucción que corresponda a cada actividad. Esto no se preocupen, lo vamos a ver un poquito más adelante, va a venir un poco más explicado. Al igual que esto, ¿no? Que las columnas numeradas del 1 al 19 y sus claves de registro correspondiente se encuentran en la parte inferior del formato, y para las celdas en que se requiera anotar números como fecha, peso, edad, deben ser números arábigos, ¿ok? Nada de números romanos ni nada, y es muy importante recordar que la letra tiene que ser lo más legible posible. En unidades donde existe la figura de alguna persona que se encargue de la estadística, él debe ser el responsable de la recolección diaria de toda esta información que se genera de las hojas diarias. En otro caso, que es el caso de las unidades móviles, tiene que ser directamente el prestador del servicio el que debe garantizar la custodia de las mismas. Y es muy importante que estas hojas diarias no deben de salir de la unidad, es decir, no hay que llevarlas a la casa ni nada por el estilo. Si nuestro jefe o alguien de la jurisdicción nos la solicita algún normativo, pues nada más hay que dar aviso tal vez a nuestro jefe inmediato de que tal persona nos está solicitando las hojas y bueno, se tienen que sacar de la unidad, ¿ok? Tal vez sea bueno que nos amparemos, ¿no? Con algún tipo de solicitud por escrito o cosas por el estilo por si se llegan a perder, porque es muy importante recordar que estos formatos también se pueden usar de alguna manera legal y pues si las perdemos o cualquier otro tipo de cosa, pues nos podemos meter en problemas, ¿ok? Previo a la captura, el formato deberá ser sometido a la asignación de códigos de CIE-10 de cada diagnóstico por el personal destinado para esta actividad, para lo cual se debe garantizar y contar con todos los formatos debidamente requisitados. Posterior a la captura nominal, el personal designado realiza la captura de asignación de estos códigos de acuerdo al diagnóstico de cada paciente, y hay que tener en cuenta que este registro de hoja diaria es lo que vamos a utilizar para el llenado del SWIB, que ese ya lo vimos en otra presentación. La hoja diaria solo saldrá de la unidad en caso de que las autoridades jurisdiccionales o estatales así lo soliciten. Eso es lo que les había mencionado. Y es muy importante que después de que estas autoridades lo utilicen, se deberían de regresar a la unidad correspondiente porque ahí debe de estar el resguardo. Se debe de proporcionar la información completa a todas las visitas de supervisión del SIS. Es decir, si alguien va a supervisar nuestro SIS o va a supervisar nuestra información, nosotros debemos de proporcionar estas hojas porque de aquí es de donde sacamos esta información. Y obviamente tienen que coincidir totalmente con el SIS, que bueno, algunos ya estamos utilizando el SIMBA, pero pues como eso apenas va, es muy importante que pues, tener las dos cosas, ¿no? Tanto las hojas diarias como el SIS o SIMBA, lo que estemos utilizando, pero la información tiene que estar completa. El hecho de que se determinen 2 o 3 diagnósticos no cuenta como 2 o 3 consultas, es decir, que puede llegar algún diabético con alguna enfermedad diarreica, pero lo que vamos a tomar tal vez sea el motivo de consulta, que va a ser la enfermedad diarreica, ¿no? En segunda instancia, pues ya ponemos que es diabético, pero lo que va a contar pues es solamente una consulta y un diagnóstico, ¿ok? Si a las personas adicionalmente se le otorga planificación familiar, no se debe de anotar en el diagnóstico de la hoja diaria de consultas y atención de planificación familiar. ¿Ok? Es decir, cuando una paciente tal vez venga solamente a consejería o venga a alguna revisión de alguna faringoamigdalitis y nosotros le demos pues, la consejería adecuada de planificación familiar y se decide por algún método, lo que ella vaya a escoger o esa consulta no la debemos de anotar en la hoja diaria. Para eso hay una hoja especial para planificación familiar, que también vamos a ver más adelante, y ahí es donde se debe de colocar toda esa información de la paciente. Y bueno, aquí está dicho, ¿no? O sea, lo que ya habíamos hablado. Y está la excepción, ¿no? Que si el motivo de planificación familiar solo hay que registrarlo en el dicho formato, es decir, en la hoja de planificación familiar. A excepción de las puérperas, que son aceptantes de algún método de planificación familiar.
Si tenemos una paciente que es puérpera y quiere el método, en hoja diaria. Si tenemos una paciente que no es puérpera y quiere un método, se tiene que registrar en la hoja de planificación familiar. Y bueno, vamos a empezar a desglosar la hoja diaria y vamos a empezar por la parte superior, que son los datos generales. ¿Okay? Hay que recordar que todas las hojas diarias son el mismo formato y todas tienen que contar con los mismos rubros. Bueno, primero tenemos la fecha. Hay que recordar que esta hoja no es válida si no contamos con la fecha de atención desglosada en día, mes y año. Abajo tenemos el CLUES de la unidad, el nombre de la unidad, el CURP del prestador de servicio, es decir, de quien esté otorgando la consulta, el nombre completo, el tipo de personal, cédula profesional y servicio. Si ven, pues aquí tenemos como huequitos muy chiquitos y aquí nos vamos a basar. Si alcanzan a ver, aquí en el 1 dice médico pasante, 2 médico general, 3 médico residente y así se va. ¿Ok? Esto incluye hasta nutriólogo, asistente de nutrición, pasante de enfermería, médico tradicional, TAPS u otros. Entonces lo único que tenemos que poner aquí es el número. No es necesario poner toda la frase, solamente el número. Muy importante la cédula profesional, en caso de los internos, pues vamos a poner MIP. Y el servicio también viene aquí abajo. ¿Qué servicio estamos hablando? De consulta general, de homeopatía, de servicio amigable, de medicina tradicional. De igual manera, solamente hay que colocar los números. Abajo de esto tenemos el número, es decir, en qué número de paciente vamos, 1, 2, 3, entonces tiene que ser de manera sucesiva con números arábigos de preferencia, la identificación de nuestro paciente, el CURP del paciente. Si no tenemos el CURP o el paciente no lo trae, hay que poner la entidad de nacimiento, es decir, dónde nació, el nombre completo del paciente y el número de afiliación. Aquí número de afiliación pues tenemos lo que era el seguro popular, cuando traían pólizas pues lo poníamos, ¿no? Ahorita pues hay un poquito de cambio en eso, pero pues si el paciente lleva la póliza pues no está de más tal vez ponerlo. Hay que poner la fecha de nacimiento de nuestro paciente, qué edad, la clave de la edad. Aquí la clave de la edad se refiere en días, meses y años. Hay que recordar que estos números vienen en la parte inferior de cada hoja. Por si se nos olvida lo que sea, pues nada más revisamos, vemos qué numerito tiene aquí, lo cotejamos con el de aquí y ya, poner como nos indica. Entonces en días una D, en meses una M y en años una A. Y de ahí en fuera, pues la mayoría es por medio de números, ¿ok? Como es el sexo, entonces fijamos el número 2, nos vamos a la parte posterior, vemos el 2, si es hombre un 1 y si es mujer un 2. De aquí pues es indígena, si que habla algún dialecto o maneje las tradiciones todavía de el pueblo o la etnia a la que pertenezca. Seguro popular, que bueno, pues ahorita ha habido cambios, prospera pues ya no existe y que derechohabiencia. ¿Ok? Y las mediciones de peso y talla, pues esto ya sea que nosotros lo tomemos o nos apoye el personal de enfermería, pues poner cuánto peso y la talla. Si tiene algún tipo de discapacidad, tenemos 3 rubros. Entonces aquí podemos poner qué tipo de discapacidad tiene, pues tal vez en ver, en escuchar, caminar, en usar las manos, en aprender, ¿no? Entonces tal vez si tiene alguna discapacidad en cuanto a ver, pero aparte también tiene una discapacidad emocional o mental, pues ya nada más le ponemos aquí el 1 y el 8. Entonces dependiendo de cada paciente. Después tenemos si es migrante, ponemos pues nada más un sí o no y qué relación temporal va a tener por motivo. Si es de primera vez o es de subsecuente. Y ponemos un 1 o ponemos un 2. Después vamos a tener el diagnóstico. El objetivo de este apartado es obtener la morbilidad y diagnóstico de primera vez para su reporte de casos nuevos en cuanto al CIBE y lo debe estar conformado de 3 variables. Es muy importante que este diagnóstico esté completo, letra legible por si el estadígrafo lo ve o contamos con alguna persona que apoye para que no le cueste como tanto trabajo, y tiene que ser verídico.
No hay que omitir nada ni tener flojera de poner algún diagnóstico porque tenemos que llenar algún otro informe ni nada. Hay que recordar que de esto depende mucho las acciones, programas y la salud de nuestra población. Entonces es una gran responsabilidad, ¿vale? Las 5 variables con las que cuenta es la relación temporal del motivo, el diagnóstico que motivó la atención, si es segundo y tercer diagnóstico, que aquí va, y el programa según motivo. El programa puede ser enfermedades transmisibles, crónico-degenerativas, otras enfermedades o sanos. ¿Ok? Después vamos a tener la cobertura. Esta cobertura vamos a obtener el total de la población que esté haciendo uso del servicio de consulta externa en la unidad de salud, además de captar el total de población usuaria que sea consulta de primera vez en el año, ¿ok? Se registran los subcomponentes de índice de masa corporal en pacientes de 10 a 19 años y las consultas de primera vez que en el año que tengan síntomas respiratorios, ¿ok? Entonces aquí ya les mencioné el programa según motivo, si es primera vez en el año, es decir, que no ha venido a ninguna consulta desde enero para acá, ¿no? Por ejemplo. Y el índice de masa corporal, si notan, aquí tenemos también por numeritos y ya lo vamos poniendo. Vamos a tener también el rubro de salud reproductiva y otros eventos. En cuanto a salud reproductiva, por medio de los datos registrados en este apartado, se busca conocer información relacionada con la atención prenatal y puerperio. Se va a componer por embarazo, puerperio. En embarazo vamos a tener la relación temporal por embarazo, es decir, si es primera o segunda vez o subsecuente que viene la paciente, en qué trimestre se encuentra cursando, si es primera vez por embarazo de alto riesgo, si tiene alguna complicación durante el embarazo u otras acciones que realicemos. En cuanto a las puérperas, tenemos también la relación temporal por puerperio, relación temporal por infección si es que la tiene, y si es aceptante de planificación familiar. Hay que recordar que a las puérperas aceptantes de planificación sí se meten en esta hoja, ¿ok? En cuanto a otros eventos, el objetivo es obtener la relación temporal para diferentes eventos, excepto terapia hormonal, y se compone de 8 variables. Entonces, terapia hormonal en caso de menopausia, peri- y posmenopausia, infecciones de transmisión sexual, apoyo psicoemocional para mujeres de 15 años o más con situación de violencia, patología de mama benigna, cáncer mamario, colposcopía y cáncer cérvico-uterino. Y aquí está como todo lo que les mencioné, ¿no? Entonces, en embarazo y puerperio. Y aquí están los otros eventos que mencionamos en la diapositiva anterior y vamos nada más a repasar rápido. Recuerden que en embarazo, relación de tiempo, en qué trimestre, si es de alto riesgo y es primera vez, alguna complicación que la paciente llegue a tener. Entonces aquí también tenemos numerito y podemos ver alguna complicación como diabetes, con infección de vías urinarias, como preeclampsia o como algún tipo de hemorragia. Tenemos otras acciones, es decir, si la paciente trae análisis clínicos, si se le prescribimos ácido fólico o si tiene algún apoyo a traslado obstétrico. En puerperio, relación temporal, si tiene algún tipo de infección y se acepta planificación familiar. Aquí hay que recordar que como es puérpera y tiene que estar lactando, pues no puede usar todos los métodos y podemos ofrecerle algún hormonal o algún DIU. ¿Okay? Entre los hormonales tenemos tal vez el implante, tal vez aquellas, las bimensuales. Y aquí tenemos terapia hormonal por menopausia, es decir, si vemos algún tipo de hormona a la paciente menopáusica y otros eventos que también aquí vienen, súper especificados. Si notan, la misma hoja nos lleva de la mano y es como muy fácil llenarla. Pasamos a otro rubro que es la salud del niño. Aquí vamos a anotar al niño sano, tenemos RT, que es relación temporal, primera vez o subsecuente, el peso para la talla en menores de 5 años, ¿ok? Aquí tenemos si tiene obesidad, sobrepeso normal, desnutrición leve, moderada o grave.
Esto nos apoyamos de las gráficas que tenemos, entonces las tenemos que llenar en cada consulta. Si ya tiene más de 5 años, pues sacamos su índice de masa corporal. Si se realiza prueba de EDI, pues ponemos qué tipo y el resultado. De igual manera, abajo pues viene indicada en la manera en la que se va a colocar el número. Si hacemos la prueba de Battle a los de 16 meses a 4 años, pues también lo ponemos. Si se aplica la cédula de cáncer, hay que recordar que esta cédula tiene que venir en el expediente y se le tiene que notificar al papá o a la mamá o el acompañante del niño el por qué lo estamos haciendo, y de paso pues darle algún tipo de plática pequeña para que estén alerta acerca de los signos, confirmación de cáncer si es que se confirma, y bueno, la relación temporal que ya habíamos visto. Otro rubro muy importante, porque de aquí pues sacamos lo principal del SUIBE, son las EDAs y las IRAs. Vamos a tener en el rubro de las EDAs la relación temporal, qué plan para EDAs se está dando. El plan, estamos hablando de A, B y C de hidratación. Si fue un niño que tal vez traía una deshidratación y lo volvemos a citar, pues si se recuperó, ¿cuántos sobres le vamos a dar en tratamiento y promoción? Es importante recordar que en tratamiento se deben de dar 3 sobres y en promoción 1, y tiene que ir ligado con el cuestionario y la capacitación a la madre. En las IRAs vamos a tener también relación temporal, qué tipo de tratamiento, si es sintomático o antibiótico, si tiene algún tipo de neumonía, qué relación temporal va a tener, o sea, si es la primera vez o ya es una consulta nada más de revisión. Y si la madre está informada en prevención de accidentes, es importante ver que aquí son en menores de 10 años. Y aquí pues nada más lo que gustan poner un sí, un no, alguna palomita si lo realizamos, algún tache si no, y ahí es como se vayan acomodando. Vamos a tener la consulta integrada de línea de vida, es decir, que si durante la consulta otorgamos 5 o más acciones de la línea de vida, pues lo podemos palomear o tachar o ponerle un sí si es que lo hicimos. Y el otro apartado en cuanto a promoción de salud es si el paciente presenta o no la cartilla. ¿Okay? Obviamente esta tiene que estar actualizada, ¿no? Si ya tiene 20 años, pues no nos puede mostrar su cartilla de cuando era niño, ¿no? Tiene que estar actualizada. Por último vamos a tener otras acciones, y aquí vamos a identificar 4 variables. Si nosotros referimos al paciente o si nos los contrarrefieren, si la unidad consultante es de telemedicina y el control y seguimiento que se va a tener. ¿Ok? En el apartado de referido, que es decir, que nosotros lo mandemos a otro hospital, vamos a tener si fue por embarazo, por sospecha de cáncer, por alguna IRA complicada, alguna neumonía u otras. ¿Ok? Y si el hospital no nos contrarrefiere, hay que marcarlo aquí, y es muy importante colocar en el expediente nuestra nota por qué no los contrarrefieren y qué manejo se le va a dar, o qué manejo indicó la persona que no los contrarrefiere. Y recordar que TM significa telemedicina. Ahora vamos a ver la otra hoja, que es planificación familiar. La hoja diaria de consultas y atención de planificación familiar va a tener como objetivo captar la información de las atenciones otorgadas en este servicio, y esta se va a conformar de 10 apartados principales. Fecha de atención, datos de identificación de la unidad, del prestador de servicio y del paciente, diagnóstico, relación temporal por motivo, primera vez para segundo y o tercer diagnóstico, coberturas o población usuaria, atención de planificación familiar, orientación y consejería de planificación, anticoncepción de emergencia, vasectomía sin bisturí y alta con azoospermia, promoción de la salud, referencia y contrarreferencia, y el rubro de telemedicina. Igual ahorita vamos a ir desglosando cada uno de estos apartados. Igual, como todas las hojas diarias y todos los informes que estamos viendo son de uso obligatorio,
el llenado tiene que estar hecho por la persona que brinda la consulta porque ella es la responsable y cualquier cosa o problema va a caer sobre esta persona. Se tiene que registrar y reportar todas las actividades y todas las consultas que se otorguen. Para ser válida, todos los rubros tienen que estar bien requisitados y pues ya les mencioné que quien lo llene es quien va a otorgar la atención porque es el responsable. Entonces no hay que confiarnos con que alguien más no lo llene, ¿no? Porque todo caería sobre nosotros. Así es una hoja diaria de planificación familiar. Aquí podemos ver tal vez algunas diferencias con una hoja diaria de consulta externa, y es que aquí no tenemos tantas claves ni tantas cositas para llenar acá, ¿no? Entonces las tenemos aquí arriba. Como podemos observar, la hoja diaria de planificación familiar en la parte superior tiene para llenar los mismos datos que la de consulta externa. Y a diferencia de la consulta externa, aquí es donde vamos a tener las abreviaturas y los códigos y los números en la parte superior en vez de en la parte inferior de la hoja, ¿vale? Entonces, de igual manera vamos a llenar la fecha, el CLUES, nombre de la unidad en la que estemos laborando, el CURP, el nombre del prestador de servicios, eso tiene que ser un nombre completo, el tipo de personal, la cédula profesional y el servicio al que pertenecemos. Abajo viene la manera en la que hay que colocar los datos del paciente, como el número consecutivo de las atenciones que demos, el CURP, y recordar que si no tienen CURP, pues colocar la entidad federativa donde nació. Aquí el nombre completo del paciente, si tiene número de afiliación, el número de afiliación, fecha de nacimiento, edad, clave de la edad, el sexo, si es indígena o no, si tiene seguro popular o INSABI, si, bueno, Prospera pues ya no existe, si tiene alguna otra derecho a audiencia, las mediciones que le hagamos al paciente y si tiene alguna dificultad o discapacidad. También si es migrante y la relación de tiempo, primera vez o subsecuente. Adelantito de esto viene el diagnóstico. Aquí este formato va a ser el único donde este campo es opcional. Si solo se le brindó atención y no consulta, queda vacío. Tal vez solamente la paciente fue a recoger algunos anticonceptivos orales o algunos parches, entonces no es tan necesario llenar esto, pero pues si queremos tal vez podemos ponerle sana o ponerle obesidad o cosas por el estilo, pero hay que recordar que estos diagnósticos en sí no entrarían como dobles, sino entran como planificación familiar. Independientemente de la que el paciente tenga otro diagnóstico, aquí no se llena, aquí es exclusivamente de planificación familiar. ¿Okay? Y aquí en la nota no lo menciona, ¿no? Si viene por algún motivo distinto a la planificación, el diagnóstico se va a poner en la hoja diaria, ¿ok? Si adicionalmente se le otorga atención de planificación familiar, pues ya va en este formato, ¿ok? Con excepción de las puérperas. Las puérperas iban en hoja diaria de consulta externa. Vamos a tener después los métodos entregados. En cuanto a los métodos entregados, vamos a tener oral, cuántos ciclos dimos, inyectable mensual, hay que marcar con una X si se proporcionaron inyecciones durante un lapso de un mes o de 2 meses. Si se colocó el implante, también hay que colocarlo. Se registra 1 para el implante en caso de haber sido insertado o reinsertado, o 0 si solamente es para revisión. Vamos a tener también en este rubro de métodos entregados parches. Registramos 1 o 2 según sea el número de ciclos que vamos a entregar durante la consulta. Hay que recordar que un ciclo cuenta de 3 parches dérmicos y que es un método anticonceptivo hormonal de acción prolongada, es decir, de 7 días. Consiste en la aplicación dérmica ya sea en espalda, pecho, glúteo, abdomen y en parte exterior y superior de los brazos, y es un parche de liberación continua y gradual de una dosis de hormonales combinados. Entonces, esto es un pequeño resumen para que nosotros le podamos explicar más fácil a la paciente cuánto dura, dónde se lo puede colocar, cómo es el recambio y todo eso, ¿no?
Aquí nada más apuntamos 1 o 2 dependiendo de los ciclos que demos. Después vamos a tener el DIU. Vamos a tener dos tipos de DIUs, el DIU de cobre, el tradicional, o el DIU medicado. En cuanto al DIU, vamos a registrar un 1 si ha sido insertado o reinsertado durante la consulta y un 0 si solamente viene a revisión. El DIU medicado, de igual manera, un 1 si es la primera vez que lo colocamos o lo reinsertamos, o un 0, ¿ok? Vamos a tener también los métodos quirúrgicos, donde vamos a registrar un 1 en el caso de realizar vasectomía sin bisturí y 0 si se trata de una revisión posterior de la intervención quirúrgica, ya sea OTB o vasectomía. Obviamente, pues la OTB en las unidades, pues donde trabajamos en las unidades móviles, pues no se va a poder, ¿verdad? Entonces todas las OTBs vendrían con el número 0. Después vamos a tener el rubro de preservativos y aquí vamos a registrar el número de preservativos que vayamos a entregar a cada usuario. De igual manera los preservativos femeninos, cuántos preservativos entregamos. Otro método, vamos a registrar el número de cualquier otro método entregado al paciente y que no se encuentre en este formato de métodos entregados. Por ejemplo, las laminillas. No registra el método entregado, es decir, hay que registrar 0 en el espacio si se extendió una receta para adquirir el método en farmacia particular, si solo se brindó información o consejería y si solo acudió a revisión de DIU, DIU medicado o implante subdérmico. Esto pues nada más es un resumen de lo que ya vimos. Si nosotros lo colocamos o lo otorgamos, en caso de estos métodos ponemos un 1. Si solamente es revisión y no gastamos ningún otro insumo o no lo volvemos a recolocar o nada por el estilo, colocamos el 0. Otro rubro importante con el que cuenta nuestra hoja diaria de planificación familiar es la orientación y consejería. Este va a ser un proceso de análisis y comunicación entre el personal de salud y el usuario, donde nosotros debemos proporcionar información, orientación y apoyo educativo a individuos y parejas para que éstas puedan tomar las decisiones voluntarias, conscientes e informadas acerca de su vida sexual y reproductiva. Nosotros tenemos que aclarar todas aquellas dudas y transmitir la información de una manera en la cual nuestro paciente entienda de una manera clara y precisa. El proceso de orientación y consejería se debe enfocar en resolver y aclarar las dudas, en explicar muy bien las indicaciones, el uso, seguridad y efectividad de cada método anticonceptivo. Hay que recordar que contamos con una norma de planificación familiar que es la 007 y cuando nosotros hagamos este tipo de consejerías o este tipo de pláticas y orientaciones, tenemos que marcar con una X el espacio, ¿ok? De esta hilera. Otra parte de nuestra hoja de planificación familiar es la anticoncepción de emergencia. Aquí vamos a marcar con una X el espacio durante la consulta donde se entregue hormonales y anticonceptivos de emergencia. Aquí le voy a hacer como un breve resumen y vamos a tener al hormonal poscoito. Es un método que puedes usar en las mujeres en los primeros 3 días, es decir, las primeras 72 horas siguientes a un coito no protegido con el fin de evitar un embarazo no planeado. Este método no se debe usar de manera regular. Es aconsejable que si la paciente ya viene por un método de emergencia, pues nosotros le otorguemos la consejería adecuada para que tal vez posteriormente ella venga a la unidad a colocarse otro tipo de método y no tenga que estar preocupada por estar consiguiendo estas pastillas, porque no se debe usar de manera regular. Las mujeres en edad fértil, incluyendo las adolescentes, pueden recurrir a este método para evitar un embarazo no planeado en las siguientes condiciones. Si practicaron un coito voluntariamente sin protección o practicaron un coito involuntariamente sin protección en caso de las violaciones, o cuando se esté usando un método anticonceptivo y se presuma que falló el mismo, no sé, alguna ruptura, desprendimiento del condón,
alguna falla en la ejecución del coito interrumpido, alguna falla en la toma de anticoncepción de hormonales, es decir, que se le haya olvidado o que el DIU se haya expulsado. En la siguiente hilera de nuestro formato vamos a tener vasectomía sin bisturí, donde vamos a marcar una X durante la consulta realizamos esta acción, o la alta con azoospermia por vasectomía con bisturí, y vamos a registrar también con una X en el espacio aquí a todos los pacientes post vasectomía que después de 3 espermatoconteos el último resulte negativo y lo podamos dar de alta. Al igual que en nuestra hoja de consulta externa, vamos a tener el rubro de promoción de la salud, donde vamos a poner la consulta integrada de línea de vida, si el paciente presenta la cartilla, si es necesario referir a nuestro paciente, es decir, que tal vez desea un OTB o algo parecido y la tengamos que mandar a otro lugar, o si no las contrarrefiere. Recuerden que todo esto se debe de apuntar en nuestra nota o en la historia clínica, todo tiene que estar integrado al expediente, al igual que los formatos. Aquí tenemos también la cuestión de telemedicina, donde vamos a marcar con una X si el prestador de servicios durante la consulta solicita por telemedicina interconsulta a otra unidad, independientemente del motivo de consulta o servicio interconsultado. Entiéndese por unidad consultante el establecimiento médico en el que el paciente y el personal de salud reciban la atención médica a distancia. Es decir, si yo necesito ayuda y solicito a otra unidad alguna consulta adicional por telemedicina, pues lo marco, ¿ok? Si no, pues lo dejo en blanco. Ahora vamos a pasar por la hoja diaria de detecciones. Es importante recordar que esta hoja generalmente la maneja enfermería, pero los médicos, si estamos solos o nos encontramos en alguna feria de salud o de repente por algún motivo nosotros realizamos alguna detección, pues tenemos que también llenar esta hoja. La hoja de detecciones va a tener como objetivo captar la información de las atenciones otorgadas en este servicio y se va a conformar por 6 apartados: fecha, datos de identificación, resultado de las detecciones, insumos utilizados, presentación de cartilla y telemedicina. Si nos damos cuenta, la base es la misma a comparación de las otras hojas que ya vimos. Y aquí lo podemos ver. De igual manera, ponemos fecha, clues, nombre de la unidad, CURP, nombre del prestador de servicio, tipo de personal, cédula y servicio. Es muy importante recordar que nos tenemos que apoyar con estas abreviaturas y colocar los números, que estas hojas son de uso obligatorio, que la letra tiene que ser legible, bien requisitado, es decir, todo completamente lleno, y que no hay que usar plumones, tinta gel, tinta fuente, ni nada que se pueda borrar o manchar. El resultado de las detecciones vamos a registrar según corresponda a la detección, es decir, un 1 para positivo o 2 para negativo de todas las personas a las cuales se les haya realizado mediante una búsqueda intencionada y se les haya realizado algún cuestionario, alguna toma de muestra, algún exámenes o signos que nos vayan a permitir la identificación temprana de alguna patología. Como ya lo mencionamos, el objetivo de las detecciones y del llenado adecuado de esta hoja es la detección oportuna. Vamos a tener la detección de diabetes, hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia. Todas estas se tienen que hacer en personas de 20 años o más que acudan a nuestra unidad independientemente del motivo. Si la detección es negativa, se le tiene que solicitar nuevamente a los 3 años o antes si consideramos que lo requiere. Es decir, tal vez nuestro paciente en un año subió muchísimo de peso o tiene muchísimos dolores de cabeza o todos aquellos datos que nos indiquen alguna patología. ¿Ok? Es muy importante que no incluyamos mediciones para control y seguimiento de enfermedades crónicas. Es decir, si el paciente ya es diabético y viene a la consulta,
Esto no lo vamos a llenar porque ya tiene un diagnóstico. El cuestionario de factores de riesgo no se llena. Esto es solamente aquellas personas que no se conocen de ninguna enfermedad, ¿ok? Y según cómo salga este resultado, pues ya llenamos aquí. Si es positivo una enfermedad, se tiene que registrar correspondiente, como ya lo vimos, por medio de los números. En cuanto a diabetes mellitus, vamos a considerar una prueba positiva cuando en el cuestionario de factores de riesgo se obtenga 10 puntos o más y se haya realizado una glucemia capilar en ayuno que sea mayor de 100 o bien de forma casual arriba de 140. Si tenemos 10 puntos y este valor en las glucemias que le hagamos, pues ya podemos decir que nuestra detección fue positiva y bueno, ya hay que hacer los estudios y el protocolo pertinente. En cuanto a la hipertensión arterial, vamos a considerarla positiva cuando el promedio de dos mediciones realizadas en la misma tensión con una diferencia de 2 o más minutos se obtenga una presión mayor o igual a 140/90. Recuerden que aquí se va a registrar todo. En cuanto a obesidad, se va a considerar positivo con un índice mayor de 30 y dislipidemia es por medio de estudios de laboratorio cuando contemos con un colesterol mayor a 200 y triglicéridos mayor a 150 posterior a un ayuno de 12 horas o un HDL de menor de 40. Hay que recordar que el HDL depende mucho si es mujer o es hombre, entonces hay que estar al pendiente de los valores. Y el HDL es el llamado colesterol bueno, ¿ok? Porque también tenemos al LDL, que es considerado como el colesterol malo. También si este sale arriba de 100, pues ya estamos empezando con problemas en los lípidos. Otras detecciones que se hacen es depresión y alteraciones de memoria. Esto es muy importante que tengamos en mente que se realiza una vez al año a las personas de 60 años y más. Independientemente del motivo de consulta, se le debe de realizar una vez al año, ¿ok? Y esto lo vamos a anotar en el expediente para, bueno, no estarlo repitiendo y para que nosotros tengamos como en qué fecha le vuelve a tocar realizarse este cuestionario. En octubre, que es la cuestión de la semana del adulto mayor, todos estos cuestionarios se incrementan. Pero el objetivo de las detecciones es que sin ser semana o sin ser algún motivo en especial, si vemos que a nuestro paciente le falta llenar o le falta la realización de esta detección, pues hay que hacerla porque podemos prevenir y tal vez retrasar el avance de algunas patologías. En cuanto a depresión, se realiza la pregunta: ¿se sintió usted más triste o deprimido en el último mes, más de lo que acostumbra? Si la respuesta fue afirmativa, se tiene que aplicar el cuestionario GDS simplificado. Y este va a ser positivo cuando la calificación es de 6 a 15 y negativo si es menor de 6. En cuanto a alteraciones de memoria, le vamos a realizar la pregunta de: ¿en los últimos 6 meses se le olvidaron a usted más cosas que de costumbre? Si es afirmativo, hacemos el cuestionario de evaluación mínima de función mental Folstein, que es el Mini-Mental y el MMS, y si se obtiene calificación de 23 puntos o menos, se considera positivo, y si es de 24 a 30 puntos, es negativo. Dependiendo de este resultado, son las acciones que vamos a realizar con el paciente, ya sea referirlo a la unidad correspondiente para que se le hagan tal vez más pruebas o más cuestionarios y reciba la atención que se merece. Vamos a tener otro apartado, el cual es la detección asintomático respiratorio por tuberculosis por estudio. Esta detección se le va a hacer a las personas que presenten tos con expectoración o hemoptisis de 2 o más semanas de evolución, en la cual deben de agotarse los recursos de diagnóstico como son vaciloscopía, cultivos, rayos X o métodos moleculares previo a iniciar el tratamiento. Es decir, que antes de instaurar un tratamiento para TB,
tenemos que tener un diagnóstico confirmado por medio de laboratorios. En niños se va a hacer esta detección en todo caso que presenten tos con o sin expectoración durante 2 o más semanas, acompañado de fiebre, diaforesis nocturna, de tensión o baja de peso, y si inclusive una sola de las 3 vaciloscopías dé como positivo. Si todos los estudios resultan negativos, se registra como una detección negativa. Es importante mencionar que solo se debe anotar una vez el resultado independiente del número de estudios realizados. Es decir, si hacemos 3 vaciloscopías y salen positivas, pues nada más se registra una sola vez. No es necesario registrar que las 3 vaciloscopías salieron positivas. Dentro de la hoja diaria de detecciones vamos a encontrar el rubro de adicciones, donde engloba alcoholismo, tabaquismo y fármacos. Todo esto lo vamos a obtener positivo o negativo de acuerdo al resultado de los cuestionarios que se les apliquen a nuestros pacientes. En cuanto a incontinencia urinaria, se hace en pacientes de 60 y más, también de igual manera primera vez en el año. Será positiva con uno o más puntos del cuestionario con una respuesta afirmativa y negativa cuando la sumatoria sea igual a 0, es decir que aquí lo tomamos como un negativo. La incontinencia urinaria en personas de 60 años y más es, por definición, la pérdida de orina de manera involuntaria sin importar la cantidad y el tiempo de evolución. Puede variar desde una fuga ocasional hasta una incapacidad total de retener la cantidad de orina. En cuanto al síndrome de caídas, tenemos que son en personas arriba de 60 años o más que hayan tenido presentado 2 o más caídas en el último año. Y para esto también contamos con un cuestionario para apoyarnos. Tenemos el riesgo de fracturas por osteoporosis en 50 años y más. Lo vamos a realizar en personas de 50 años y más que acudan por primera vez en el año. ¿Ok? Y otro aspecto importante es la detección de VIH. La búsqueda intencionada de casos de VIH incluye las detecciones realizadas a las embarazadas. No olvide transcribir el resultado en el tarjetero de control de la mujer embarazada, en puerperio y en periodo de lactancia. Todas las pruebas de VIH que se realicen, sean embarazadas, puérperas u otro tipo de personas que acudan a la unidad, se tienen que registrar en esta hoja. Pero si son embarazadas, puérperas o en lactancia, no hay que olvidar que el resultado se tiene que colocar también en la tarjeta de control. Otro punto que integra nuestra hoja de detección es la detección de gonorrea y de infección de transmisión sexual secretora. En cuanto a gonorrea, vamos a registrar si es positiva o negativo de acuerdo a los resultados de los estudios clínicos o de laboratorio. Y en las ITS secretoras vamos a hacer una búsqueda intencionada de síndromes ocasionados por la candidiasis, tricomona, vaginosis y clamidia trachomatis de acuerdo al grupo y a la población de riesgo. En cuanto a las secretoras, para darnos una idea, les puse estos puntos que tenemos que analizar. En mujeres, si hay secreción vaginal, prurito, dolor a la micción, dispareunia, olor fétido, dolor pélvico, dolor durante la relación sexual, secreción purulenta o cervical, dolor a la palpación abdominal, dolor a la movilización del cuello uterino y temperatura arriba de 37.5 grados centígrados, se considera positivo. En cuanto a hombres, si tenemos secreción uretral, irritación en el glande prepucio, prurito, estranguria, que es una micción difícil, lenta y dolorosa, polaquiuria u olor fétido, también lo consideramos como positivo. Recuerde que positivo es el número 1 y negativo es número 2. Eso está al principio de las diapositivas y pues solamente es para recordarles.
También tenemos las ITS ulcerativas, que son síndromes ocasionados por herpes, linfogranuloma y chancro. De igual manera se tiene que registrar si es positivo o negativo, y los signos y síntomas a interrogar son úlceras, vesículas o aumentos de ganglios inguinales. En cuanto a las ITS tumorales, nos referimos a condiloma acumulado y molusco contagioso, que son síndromes ocasionados por VPH y molusco contagioso, de acuerdo al grupo poblacional. Los signos y síntomas a interrogar son neoformaciones en la región inguinal-genital y verrugas en ano, pene, cervix o boca. Y aquí están las líneas donde debemos de poner un 1 o un 2 dependiendo del caso. Es importante realmente tomar en cuenta que hay que preguntar. A veces los pacientes pues no nos los comentan por pena o cuestiones por el estilo, pero mientras hacemos la historia clínica y tal vez veamos el número de parejas sexuales o si tuvo algún hijo o algún embarazo a una edad temprana o cosas por el estilo, pues hay que siempre preguntar, no dar por hecho las cosas. El médico siempre tiene que estar al pendiente de todo este tipo de cosas. También contamos con la detección para sífilis. La sífilis puede ser adquirida o congénita, y esto también va a incluir las detecciones que se le realicen a embarazadas. El departamento de nuestra jurisdicción, obviamente el departamento correspondiente, nos va a dar las pruebas. Entonces, en este caso, el departamento de salud reproductiva y el departamento de VIH son los que nos pueden dar las pruebas, y vamos a registrar todas las detecciones, ya sean positivas o negativas. Pueden ser por pruebas rápidas o que el paciente venga con una prueba de laboratorio. Otro punto para detección es sospecha de Turner o violencia familiar en 15 o más años. ¿Ok? Violencia, estamos hablando de violencia familiar a mujeres. Y síndrome de Turner pues es un síndrome el cual se da exclusivamente en mujeres, donde solamente se cuenta con un cromosoma X. Y la sospecha se hace en todas las pacientes que presenten manifestaciones clínicas compatibles, independiente del motivo de consulta. Si tenemos algunas dudas, pues podemos consultar la guía rápida de detección de síndrome de Turner, pero aquí les puse un diagrama que nos puede orientar más o menos. Entonces, si llega alguna niña la cual presente una implantación baja, una mandíbula pequeña, un tórax ancho, problemas para embarazarse, un cuello corto y alado, problemas cardíacos, manos y pies hinchadas, o todos estos datos clínicos, pues hay que tener la sospecha y pues hacerles los cuestionarios correspondientes. Y obviamente, pues si tenemos todas estas manifestaciones clínicas, pues los tenemos que referir oportunamente hacia el hospital de segundo o tercer nivel para que de ahí ellos le otorguen el tratamiento y la vigilancia que la paciente requiera. En cuanto a violencias, es a usuarias que se encuentran involucradas en situaciones de violencia familiar, y aquí también vamos a tener una herramienta de detección que es un cuestionario que abarca tanto violencia física, psicológica y o sexual. Se va a registrar positivo cuando responde afirmativamente a más de una de las preguntas de la sección 1 o a cualquiera de las preguntas de la sección 2 y 3. Y negativo si no responde a ninguna de la sección 1 y no responde a todas las preguntas de la sección 2 y 3. Otra detección que tenemos que realizar es la hiperplasia prostática en hombres de 45 años y más, y para esta detección nos vamos a apoyar del cuestionario de síntomas prostáticos, del tacto rectal, que bueno, ya no se usa mucho porque ya los avances en cuanto a estudios de laboratorio y gabinete pues han aumentado, pero si es una persona de escasos recursos o no tenemos de otra que el paciente no pueda realizarse los estudios o tenemos la sospecha de que no va a regresar a la consulta, pues mejor estar seguros y hacer el tacto rectal, ¿ok? Y aquí está, como les decía, el antígeno prostático específico cuantitativo, que es una prueba en sangre.
Estas detecciones se deben realizar en hombres de 45 años y más que acude a la unidad médica. Obviamente, si nuestro paciente tiene carga genética para cáncer o antecedente de un cáncer de próstata en la familia, la valoración se hace a partir de los 40 años de edad. La vamos a considerar negativa si el cuestionario de síntomas prostáticos es normal o tiene una puntuación 0. Si el tacto rectal es normal o el antígeno prostático específico cuantitativo es menor de 4 nanogramos por mililitro. Como resultado negativo, como ya les mencioné, se le coloca el número 2 en esta hilera y estos estudios se deben repetir cada año, al menos que el paciente llegue a los 6 meses o cosas por el estilo y nos comente que tenga un chorro débil, un goteo terminal o cuestiones por el estilo que puedan como orientarnos hacia algún problema de próstata. ¿Ok? En cuanto al cuestionario, se considera positivo con una sintomatología leve de 1 a 7 puntos, una sintomatología moderada de 8 a 19, una severa de 20 a 35 puntos. ¿Okay? Ahora viene una parte muy importante que es la parte de los insumos utilizados. Toda tira que se use se tiene que colocar en esta parte. Es muy importante que nosotros llevemos un adecuado registro para que así llevemos un control de cuántas tiras estamos gastando al mes, cuántos pacientes estamos viendo y obviamente todo eso tiene que coincidir. Vamos a empezar con los reactivos del antígeno prostático, que son todas esas pruebas registradas, pueden ser capilares y venosas de tipo cuantitativo o cualitativo. Tenemos tiras de control de pacientes. Estas son para atención a los pacientes que ya cuentan con la enfermedad y solamente queremos hacer como el chequeo. No debemos de considerar las utilizadas en embarazadas, esos se cuentan como una detección, ¿ok? Y también se marca. Si es, aunque sea de VIH, de sífilis, de glucosa, todas esas las marcamos, ¿ok? Las tiras de detección, como la de determinación de glucosa, esto es para la población en general. Y las tiras en embarazadas sanas. Esta también se cuentan las de glucosa y todas las otras que vimos, ¿vale? Entonces, todas las tiras, ya sea de diabetes, ya sea de sífilis, o sea de VIH, si es en embarazada, se pone aquí, todas las que usemos. Tiras de detección es a la población en general sin ninguna patología acá. Las tiras de control son aquellos pacientes que ya tienen el diagnóstico establecido y solamente queremos ver cómo va, tal vez el cambio de tratamiento o cómo va el control de ese paciente. Y los del antígeno prostático pues van de este lado. Y ya por último vamos a tener la cuestión de presenta la cartilla del paciente, sí o no, y si necesitamos el apoyo de una unidad consultante de telemedicina. Y bueno, esto sería todo en cuanto a la hoja diaria de detección. Ahora tenemos a la hoja diaria de salud bucal intramuros. Esta hoja diaria de salud bucal intramuros también tiene como objetivo captar toda la información de las atenciones otorgadas y va a estar conformada por 8 apartados principales, que es fecha, los datos de identificación tanto de la unidad, del que presta el servicio, del paciente, los diagnósticos y la cobertura o población usuaria. En esta hoja diaria vamos a tener varios componentes, entre los cuales vamos a tener salud bucal, que se va a dividir en atención preventiva y atención curativa, que va a incluir radiografías y tratamiento integral terminado. Otro punto importante es promoción de la salud, referencia y contrarreferencia y telemedicina. Este es el ejemplo de la hoja de consulta externa de salud bucal y vamos a ir desglosando cada punto. En un principio, al igual que las otras hojas, tenemos en la parte superior pues los datos de identificación y fecha.
más abajito tenemos igual datos de identificación del paciente, los números consecutivos, todos los datos que necesitamos saber del paciente, su peso, talla, y de igual manera vienen los numeritos para que nosotros vayamos llenando, y el diagnóstico que nosotros consideremos, así como la relación temporal. Bueno, vamos a empezar con la atención preventiva. La atención preventiva contamos con el esquema básico, el cual se va a referir a las acciones preventivas individuales, como es el control de placa bacteriana, y aquí vamos a marcar con una X en el espacio si a las personas se les realizó detección de placa bacteriana y se registró en la historia clínica. Es muy importante tener en cuenta que la hoja diaria de cualquier rubro, consulta externa, planificación familiar o detecciones, todo lo que también nosotros hagamos aquí, tenemos que anotarlo en nuestro expediente. Y obviamente complementar ese expediente con los cuestionarios o con los formatos que se usen para poder comprobar las acciones y nuestro trabajo, ¿ok? También tenemos instrucciones técnicas de cepillado de dientes y la instrucción de uso dental. Entonces, si hicimos algunas de estas actividades, pues lo tenemos que tachar. ¿Ok? Aquí en la columna correspondiente. Tenemos profilaxis, y esto lo marcamos si se realiza acción de eliminar la placa bacteriana y realiza el pulido de las superficies dentales con la utilización de pieza de mano de baja velocidad, cepillo o copa de hule para profilaxis y pasta adecuada para tal fin. Revisión de higiene de prótesis y revisión de tejidos bucales. Siempre y cuando lo hagamos, lo tachamos. Vamos a tener también dentro de la atención preventiva la instrucción de autoexamen de la cavidad bucal, y esta la vamos a marcar con una X si se le enseñó al paciente y se le practicó la autoexploración de la cavidad bucal para la detección oportuna de lesiones. Entonces aquí también va un poco de orientación, porque necesitamos enseñarle a nuestro paciente qué es normal y qué no es normal, y con qué tiene que estar al pendiente para que si presenta algún dato o algún síntoma, pues acuda con nosotros inmediatamente. Tenemos otra columna que es la aplicación tópica de flúor, que vamos a marcar con una X si realizamos esta aplicación, y de odontosexis. Vamos a marcar con una X si se realiza la remoción de sarro y tártaro mediante raspado y alisado periodontal. Tenemos la aplicación de barniz con flúor, que si lo aplicamos, pues marcamos con la X, y el sellado de fosetas y fisuras. Aquí vamos a anotar el número de piezas dentales tratadas. Entonces, es decir, cuántas piezas vamos a sellar son las piezas que se ponen aquí con número. Y aquí arribita también nos dice número de piezas. En cuanto a atención curativa, tenemos las obturaciones. Vamos a anotar el número de piezas dentales tratadas según el tipo de material. Si es amalgama, resina o ionómero. Si es amalgama, pues es la aplicación de material definitivo de larga duración a base de una aleación de metales. Una resina autocurable o fotocurable es la aplicación de un material definitivo a base de polímero. Y el ionómero de vidrio es la aplicación de material curativo en una caries dental sin necesidad de la utilización de la pieza de mano de alta velocidad a base de un material de vidrio, aluminio o silicio. Continuando con la atención curativa, vamos a tener las extracciones, que se va a dividir en una pieza temporal o una pieza permanente. Si en la sesión se realizan extracción de piezas dentales sin formar parte de un tratamiento como tal, o bien como parte de un tratamiento integral, para este caso hay que indicar qué tipo de piezas se está tratando. Si es una pieza temporal, se anota el número de piezas dentales temporales removidas, y si es una permanente, de igual manera, registrar el número de piezas que estamos removiendo. Vamos a tener también curación con material temporal, terapia pulpar, cirugía bucal y farmacoterapia. Y aquí las tenemos.
En cuanto a la curación con material temporal, vamos a anotar el número de piezas dentales tratadas con material curativo de corta duración. En la terapia pulpar vamos a tener que es la remoción de la cámara pulpar hasta la entrada de la raíz. Y vamos a anotar el número de piezas dentales a las que les hagamos este procedimiento. Cirugía bucal, vamos a marcar con una X la realización de una actividad quirúrgica menor, y en farmacoterapia con una X si prescribimos algún fármaco al paciente. ¿Ok? Entonces, recordar, la curación y la terapia pulpar se ponen el número de piezas. Cirugía bucal y farmacoterapia solo se especifica con una X si es que realizamos esa acción. Otras acciones dentro de la atención curativa, pues nos referimos a la actividad que fue realizada en el paciente y que no puede ubicarse en ningún otro rubro. Se anota el número de actividades. En este concepto no se debe incluir lo que forme parte integral de un tratamiento, que es lo que ya vimos en las diapositivas pasadas, ¿no? Entonces tienen que ser tratamientos que no estén contemplados dentro de las opciones de nuestra hoja diaria bucal. Vamos a tener las radiografías y el tratamiento integral terminado. En las radiografías vamos a anotar el número de radiografías dentales tomadas al paciente, y en el tratamiento integral terminado vamos a marcar con una X cuando ya hayamos concluido de forma integral la sesión que reporta. Es decir, que ya hayamos acabado por completo el trabajo que le tenemos que hacer a ese paciente. ¿Ok? En cuanto a la promoción de la salud, como en las demás hojas, vamos a tener el llenado de la hoja de línea de vida y si el paciente presenta cartilla o no. Si lo tenemos que referir a algún otro hospital o alguna otra especialidad, si el paciente es contrarreferido o si necesitamos el apoyo de telemedicina. Todo eso lo marcamos en estas casillas. Bueno, como conclusión y ya para terminar nuestro tema, hay que recordar que todo este proceso de integración de la información es de suma importancia y relevancia, que nosotros somos una pieza fundamental en las cuestiones estadísticas y de toma de decisiones de nuestro país, ¿ok? Porque ya con base a todos estos informes que llenamos y al momento de pasarlos al SINBA o al CIS, pues de ahí los encargados de tomar decisiones pues las pueden hacer de una manera más abierta, con sustento, con evidencia, y pues podemos prevenir muchísimas cosas. Otra cosa que quiero recalcar es que si nosotros hacemos un buen trabajo desde aquí, desde un llenado adecuado, con una letra legible y llenando adecuadamente todos estos rubros, pues nosotros nos estamos facilitando el trabajo. En nuestro caso, comunidades móviles, pues nosotros somos los encargados de llenar el SINBA, el SUIBE y demás reportes mensuales o semanales. Y mientras mejor integrada tengamos las bases, pues esto se nos va a ir y se nos va a facilitar de una manera muchísimo más sencilla. Aquí está en la biografía por si gustan consultar alguno de los temas que vimos el día de hoy. Y pues no me queda más que agradecerles su atención, compañeros. Muchas gracias.